Hello everyone, vamos a explicar un poquito acerca de esta unidad 6. Bueno, lo primero que debimos haber hecho en cuanto a esta práctica era ver acá el recuadro del starter que está aquí en la página número 60. La pregunta que nos hacen es la siguiente. What do you know about your grandparents and great-grandparents? ¿Qué es lo que sabes de tus abuelos y tus tatarabuelos? Y vienen una serie de preguntas. When and where were they born? ¿Cuándo y dónde fue que ellos nacieron? What were their jobs? ¿Cuáles eran sus ocupaciones? Were they rich or poor? ¿Eran ricos o pobres? Ahora, el responder estas preguntas nos ayuda a nosotros a repasar el pasado, ¿no? O básicamente repasar expresiones del pasado que ya hemos visto como was born. Por ejemplo, uno podría responder a esto de la siguiente forma. When and where were they born? Digamos que estoy hablando de mi abuela, entonces yo diría I think, yo creo, that my grandmother was born, recuerden, was born in 1940 in 1940 en Pérez Celedón. Y esto perfectamente podría ser una respuesta válida. Bueno, por lo menos a la primera pregunta. Y aquí no estamos en realidad viendo el pasado de una vez a como lo explica la unidad 6, pero sí estamos utilizando una expresión pasada que es was born, que fue lo primero que nosotros vimos, bueno, junto con el were, ¿verdad? En cuanto al tiempo pasado, y ya en esta unidad vemos más verbos y demás, pero es una forma de explorar y repasar lo que ya conocemos del tiempo pasado. Acá continúa el inciso 1. Bueno, el subtítulo dice The Story of Madame Tussauds, que es la historia que tenemos acá a nuestro lado derecho, Madame Tussauds, y tres textos sobre esta señora que van a ser bastante importantes más adelante. El inciso 1 básicamente nos dice que miremos las imágenes y que pensemos en quién es Madame Tussauds. Si no la conocemos, pues ni modo. El inciso 2 dice Read and listen to text A. Complete it with the verbs you hear. Answer the questions. Entonces, debemos leer y escuchar el texto A. Entonces, vamos a nuestros audios en el aula virtual, en recursos compartidos, y buscamos el audio 6.1. Y escuchamos el texto A, que es el que está acá arriba. Ahora, si ustedes observan, el texto A tiene varios espacios vacíos. En esos espacios, según nuestro inciso, se deben completar con los verbos que nosotros escuchemos. Entonces, escuchamos el audio 6.1 y completamos los espacios con los verbos que nosotros, ¿verdad?, logremos escuchar. Después de hacer eso, respondemos estas tres preguntas. Después de responder esas tres preguntas, pasamos al inciso 3. El inciso 3 nos dice lo siguiente. Lea y escuche el texto B, es decir, este que tenemos a la par, acerca de Madame Tussauds. Responda las preguntas. Aquí es nada más leer y responder las preguntas, compañeros. El recuadro de gramática explica lo siguiente. Los verbos subrayados, como observan acá en el texto B, hay varios verbos subrayados en amarillo. En el texto B todos están en el pasado simple. ¿Cómo es que esto se forma? ¿Cuáles son las últimas dos letras? La forma del verbo es igual en todas las personas. Entonces aquí observamos que los verbos, por lo menos los regulares en inglés en pasado, todos terminan en ed, ¿verdad? Que es lo que yo estaba explicando en nuestro video explicativo del material para esta unidad. De aquí pasamos acá al inciso 4. Acá en el inciso 4 es simplemente una asocia, ¿verdad? Enlazamos las preguntas que tenemos en la columna A, que incorporan el tiempo pasado junto con el auxiliar did y el verbo en presente, porque está el did, es una forma de repasar esto, y una respuesta
en la columna B, todo basado, ¿verdad?, en los textos que acabamos de leer. Después de esto, podemos escuchar el audio 6.3 para revisar, ¿verdad?, asegurarnos de que asociamos estas dos columnas correctamente. Pasamos al recuadro de gramática. En el recuadro de gramática se nos dice que observemos las formas pasadas de las preguntas en el ejercicio 4, es decir, este que acabamos de pasar. ¿Cómo es que las formamos? Y se nos explica que did es la forma pasada de do y does, y que didn't es la forma pasada de don't y doesn't. Y nos piden a que completemos las preguntas, ¿verdad?, ya sea en el presente o en el pasado, el presente y el pasado, ¿verdad?, dependiendo del tiempo. Observan que acá en la primera pregunta, ¿dónde espacio tú vivir ahora? Estamos hablando en el presente, entonces debemos escoger el auxiliar que corresponda para el presente. Y en cambio en la segunda pregunta es ¿en dónde espacio usted vivir cuando eras un niño? Ahí ya estamos hablando en pasado, por ende escogemos el auxiliar que corresponda. Acá en el inciso 5 nos dicen lean el texto C, es decir, este que tenemos acá en la esquina y el que comenzó en la página anterior, acá arriba, donde dice The Move to England, dice esa señora. Leemos el texto C y lo completamos con la forma pasada de los verbos que están en este recuadro. Ahora, ustedes me pueden preguntar, profesor, ¿y cómo hago yo para averiguar cuáles son las formas pasadas de estos verbos? Si ustedes observan, los verbos que están en este recuadro son los mismos verbos que estaban subrayados acá en el texto B. Entonces ya en realidad ustedes los tienen todos aquí en pasado y lo único que deben hacer es acomodarlos acá en el texto C. Ya tienen dos espacios listos. Y pues pueden venir acá al inciso 5 para darse cuenta de las veces que tienen que utilizar cada palabra y demás. Y al finalizar eso pueden pasar al audio 6.4 para escuchar, ¿verdad?, el párrafo y revisar si está correcto. Después de esto pasaban a inciso C, en donde es completar las preguntas acerca del texto C. Y esto es básicamente una forma de aplicar lo que nosotros aprendimos en el recuadro de gramática, ¿verdad?, con lo que es el did, el pasado del auxiliar. Y lo que vimos acá en el inciso 4, que ustedes observan que cuando nosotros hacemos una pregunta en pasado, la única cosa que está en pasado es el did y que el verbo en realidad queda en su forma base. De aquí está el inciso 7, que es una pregunta bastante fácil. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes en la vida de Madame Tussaud y por qué? Eso lo responden ustedes, de acuerdo a lo que logramos capturar de la lectura. De aquí pasamos a lo que es la página 62. En esta primera parte donde dice Talking about you, completamos estas 8 oraciones ya sea con did, el auxiliar, was o were, todos estos auxiliares. Lo más probable es que va a ser la actividad un poco más retadora de la unidad, porque diferenciar cuándo es que yo utilizo un auxiliar a otro depende mucho de nuestra intuición y del nivel de exposición que tengamos con el idioma. Entonces completemos esto, o completémoslo, ¿verdad? Y veamos y revisemos con cuidado, ¿verdad?, si va en serio el auxiliar did o si va pues algún verbo auxiliar was o were, ¿verdad? Recuerden que para diferenciar esto, el did es un auxiliar que simplemente existe para rellenar la oración y para ponerla en pasado, y que el was y were es el verbo ser o estar en pasado. Entonces, si en algún momento la pregunta es ¿cuándo fue o quién era?, que incorporan, ¿verdad?, el verbo ser o estar, entonces ya ustedes saben que deben utilizar ya sea was o were, y así es como se diferencia. El inciso 2 y el 3 lo omitíamos. El inciso 4 y 5 son actividades de pronunciación. El pasado en inglés se escribe igual, ¿verdad?, ed al final para los verbos regulares, pero se pronuncia de 3 formas distintas, T, D y D. Como así: worked, lived, started. Ahora, la práctica en pronunciación en el audio 6.6 te enseñan a distinguir, ¿verdad?, entre los 3 sonidos, y en el audio 6.7
te piden a que categorices ciertos verbos en sus terminaciones, ¿verdad? En cuanto a sonidos. Sería importantísimo que practiquemos decir esto en nuestros hogares en voz alta para así estar familiarizados con la pronunciación de los verbos. Después de acá pasamos a la columna derecha donde dice The year I was born, el año en el que nací. Y aquí comenzaremos a ver lo que son los verbos irregulares. Ojo lo que nos dice el inciso 1. Viene un audio enlazado. Vea la lista de verbos irregulares en la página 155. ¿Cuál es el pasado simple de la forma de los verbos en el recuadro abajo? Lea y repita. Bueno, si ustedes van a página 155, que no voy a hacer en estos momentos, de este mismo libro, verán que en la página 155 viene una lista de los verbos irregulares en sus formas presentes y pasadas. Y aquí en el recuadro todos están en sus formas presentes. Ustedes lo que deben hacer es pasar todos estos verbos a sus formas pasadas con la lista que está en la página 115. Ahora, ¿para qué vamos a hacer eso? Necesitamos esos verbos en pasado para poder llenar este recuadro que está acá. Esto es una tarjeta de cumpleaños, compañeros, y nosotros llenamos cada uno de los espacios con la forma pasada de los verbos que está entre paréntesis. Los verbos que ya nosotros debimos haber buscado y apuntado acá, a la par de sus contrapartes en presente. Por ejemplo, went, que es el pasado de go, verbo ir, los escribimos en los espacios. De aquí pasamos acá, lo que es la página 63, si no me equivoco. El inciso 4 lo omitimos. El inciso 5 nos dice lo siguiente. Listen to Liam talking to his dad and read the card. Which events does Liam know about? Which does his dad remember? Entonces, el audio 6.9 es Liam, que él es el muchacho de la imagen, hablando a su papá y leyendo la tarjeta de cumpleaños, ¿verdad? Ahora, Liam menciona eventos de los cuales él recuerda o de los que él sabe, y acá en el espacio debemos escribir cuáles son esos eventos, y en el segundo espacio debemos escribir los eventos que recuerda su papá, porque están teniendo una conversación acerca del pasado y acerca de cuando se hizo esta tarjeta de cumpleaños, ¿verdad? Que está acá, el año en el que se nació, y se debe trabajar los eventos que recuerda Liam como tal acá en el inciso 1 y los que recuerda su papá en el segundo. Y el proyecto lo omitimos, por supuesto. De aquí pasamos a la siguiente columna. No pasamos a la siguiente columna todavía. Nos queda practicar. Aquí en la práctica tenemos básicamente aplicar verbos regulares e irregulares de una manera mixta. Observan que en cada oración tenemos dos espacios y tenemos dos verbos entre paréntesis, normalmente uno en regular y otro irregular. Ustedes deben acomodar el verbo irregular y el regular en pasado dentro de los espacios para formar una oración coherente. Esta es una otra actividad un poco retadora, pero es importante que la hagamos para así diferenciar cuando utilizamos verbos regulares e irregulares. De aquí pasamos a Talking About You. Ojo lo que dice el inciso 2. Haga las oraciones verdaderas para ti mismo utilizando una forma positiva o negativa. Pues, ¿qué significa eso? Significa que nos van a dar una serie de oraciones y que en cada oración tenemos un verbo entre paréntesis. Aquí dice, yo ver las noticias en la televisión ayer por la noche. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es poner esta oración en pasado porque el verbo está en presente y entre paréntesis. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la verdadera según nuestra realidad. Si yo, por ejemplo, personalmente no vi noticias en la televisión la noche de ayer, yo voy a decir I didn't watch the news on TV yesterday evening. Y haré la oración negativa, como está acá en el recuadro azul. Y si está positiva, simplemente cambio el verbo a su forma pasada. Y así hago con el resto. Acá, lo que es el inciso 3
se nos pide lo siguiente. Ask and answer questions with when did you last and the time expressions below. Ask another question for more information. Es básicamente practicar la pregunta when did you last, cuándo fue la última vez que, y las terminaciones que tenemos acá. Esto nada más se los digo, compañeros, para que puedan repasar el uso de last junto con las unidades de tiempo, y yesterday, que recuerdan que yo explicaba en el, si no me equivoco, la tercera parte, la diferencia que había entre decir last, último, y yesterday, ayer, para hablar del pasado. Acá en la pregunta when did you last repasamos el uso de cuándo fue la última vez que tú have a holiday, tuviste vacaciones, watch a film, ver una película. Es una forma de repasar la pregunta. Sería bueno que lo leamos. El inciso 4 lo omitimos por el momento. Vamos a dejarlo hasta acá para este video porque se nos está haciendo bastante extenso.